esta diapositiva voy a hablar de Federico García Lorca, uno de los principales autores de la generación del 27, junto a otros como pongo también en diapositivas posteriores, entre ellos algunos conocidos, Rafael Alberti, Vicente Alessandri, Gerardo Diego, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso también he puesto a Miguel Hernández, aunque Miguel Hernández también sí que pertenecía a la generación del 27, pero más fue a la generación del 36. Lorca nació el 5 de junio de 1898, justo cuando se produjo el desastre del Imperio Español, o bueno, de España en general, tras la pérdida de las últimas colonias en ultramar. Pues fueron Cuba, Filipinas, Puerto Rico y las Islas Guam, que se las vendimos al Imperio Alemán. España todavía tenía colonias en el norte de África, en Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. Bueno, nació el mismo año de la generación del 98. Algunos autores fueron Antonio Machado, Pío Baroja, Miguel Unamuno, Ramiro de Maeztu también, etcétera, etcétera, etcétera. García Lorca, lo que he dicho en la primera diapositiva, perteneció a la generación del 27 y en el año 1902 subió al trono el monarca Alfonso XIII, ya por la mayoría de edad, tenía 16 años, su padre Alfonso XII había muerto en 1885. Y bueno, el 14 de abril de 1939 se proclamó la Segunda República Española, tras las elecciones municipales, y desde 1936 hasta 1939 se produjo la Guerra Civil Española, uno de los peores conflictos dentro del territorio español, y además que propició este conflicto la Segunda Guerra Mundial. En 1909 Lorca estuvo en Fuentevaqueros, donde fue su ciudad natal, donde nació. A partir de ese momento se marchó a Granada y allí cursó bachillerato. Tras terminar el bachiller se graduó en Filosofía y Letras, además de Derecho, y en el año 1914 apareció la generación anterior a la del 27, que estuvo formado por principales figuras como fueron Juan Ramón Jiménez, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset. Aparte de escritor fue filósofo, Ramón Pérez de Ayala, entre otros, y también incluso meten en toda esta generación a Manuel Azaña. Podríamos considerarlo, aunque Manuel Azaña fue más político, más que aparte también fue escritor, pero a Manuel Azaña se le conoce como su faceta de político. Fue presidente del gobierno desde el año 31 al 33 y luego más tarde, tras la dimisión de Niceto Alcalá Zamora, se convirtió en presidente de la República, como si fuera el jefe del Estado. En 1916 viajó a Castilla, a Galicia y León Lorca. Y en 1917 se produjo la huelga general revolucionaria, que vino tras el conflicto que se produjo en Rusia por la aparición de los bolcheviques, en el que del año 17 hasta el 22 se produjo una guerra civil entre blancos y rojos, y en el año 22 nació la Unión Soviética. Y esta huelga estuvo liderada por UGT, el PSOE, y se unió también la CNT, porque las políticas que llevaron tanto el monarca Alfonso XIII como principalmente el presidente del gobierno en ese momento, que fue Eduardo Dato. Políticas que muchos de los partidos veían, o más de los partidos, las principales fuerzas como UGT, pues veían que no ayudaban a los españoles de aquel momento. Lorca también nació, o bueno, su contexto ya de más mayor se produjo en la Primera Guerra Mundial, del año 1914 al 1918, y la pandemia de la gripe española de 1918 hasta el año 1920. Y bueno, justo en 1918, en el año de la gripe española, Lorca publicó su primer texto, Fantasía Simbólica. Bueno, no. Sí, bueno, sí. Y también Impresiones y Paisajes, como los principales
textos que empezó a publicar. A partir de ahí es cuando se le empezó a conocer. Ya teniendo una edad, ya tenía bastantes, porque alrededor de los 20-21 años. Su paso por Granada, después de su infancia o niñez, que estuvo en el pueblo donde nació, se vino a Madrid y ahí estuvo en la residencia de estudiantes. Lorca conoció a varias figuras importantes, entre ellas Luis Buñuel, Salvador Dalí y José Pepín Bello. Luis Buñuel fue director de cine y Salvador Dalí fue artista, pintor. En 1921 publicó libros de poemas. En el 1922 organizó el festival Jantejondo con el apoyo del compositor Manuel de Falla. En 1923 en España se produjo el golpe de estado del general Primo de Rivera, apoyándolo el monarca Alfonso XIII. Y en ese periodo hubo dos formas de gobierno, el directorio militar primero y el segundo, el directorio civil. En 1929 publicó Oda a Salvador Dalí. La obra Oda a Salvador Dalí fue una obra por la gran amistad que ambos artistas tuvieron durante su estancia en Madrid. En 1927 Margarita Xirgu publicó o estrenó en Barcelona Mariana Pineda. Esta obra había sido de Lorca, había sido publicada o escrita en 1925. Además publicó canciones. En 1928 Romancero Gitano fue otra de las principales obras de García Lorca. Y en el año 1927, lo que he dicho en la primera diapositiva y en la segunda o tercera, en la cual Federico García Lorca perteneció a la generación del 27 y hubo pues, principales figuras como fueron Vicente Alessandre, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Miguel Hernández, aunque Miguel Hernández, como dije, perteneció sí también a la generación del 27, aunque su generación fue la del 36. León Felipe y el propio Lorca fueron los principales autores, entre otros muchos más, de los años 20. Incluso a esta generación, la del 98, la del 14 y la del 27, se las considera como la cultura de plata en nuestro país. En Madrid, Lorca se marchó a Nueva York y a Cuba. En 1929 se marchó a Nueva York y a partir de ahí estalló una crisis financiera mundial, como fue el crack del 29. Tras los dos periodos como que fueron tan sangrientos como la Primera Guerra Mundial y la gripe española, y también podríamos unir la Guerra Civil Rusa y los conflictos posteriores que hubo, pues el mundo quedó quebrado prácticamente y esto afectó a muchas economías. Los años 30, para explicarlo mejor, fue el auge de los regímenes fascistas y comunistas. En España ya con Primo de Rivera había habido un régimen dictatorial y que era de derechas con Mussolini. En el año 19 estaba en Italia y en el año 33 apareció Hitler. Y Stalin, y Lenin en 1922 en Rusia. Y así se fue extendiendo los regímenes fascistas y comunistas por todo el continente europeo. Y luego más tarde, más allá del continente europeo. La crisis afecta a España. Esto provocó que Primo de Rivera dimitiera porque no tuvo los suficientes apoyos y tras ello gobernó el general Berenguer. A este periodo se va a conocer el periodo de dictadura blanda, que va del año 30 al 31, por ordenación del monarca Alfonso XIII. El primer viaje que realizó tras España y Manhattan fue a Nueva York y después Cuba. Su obra fetiche, todo el mundo la conoce, fue Poeta en Nueva York y Viaje a la Luna. Poeta en Nueva York se publicó entre 1929 y 1930. Es el viaje que realiza el autor a lugar neoyorquino y explica las vivencias que vive allí
todo, que para él es algo nuevo, fantástico, lo ve como un buen recuerdo para su vida. A partir de ahí, en Madrid estrenó La zapatera prodigiosa y tras ello, tras Madrid, regresó a Granada, donde terminó otra obra que se denominó El público. En el 36 se produce el reconocimiento del artista o autor. En España, lo que sucede fueron las elecciones municipales del 31. El 14 de abril de ese mismo año se proclamó la Segunda República Española y además se promulgó la Constitución el 9 de diciembre de 1961, algo similar a la Constitución que se promulgó hace 40 años, el 6 de diciembre del 78. En este periodo pues vemos el bienio hazañista o reformista, liderado por Manuel Azaña. Tras ello vino el bienio conservador, liderado por el Partido de la Cera, de Alejandro Lerroux, del 33 al 35, y por último el Frente Popular en el año 36. Estos años son los de mayor esplendor del autor. En el año 31 publicó el poema Cante Jondo. Tras ello, otra obra como El diván de Tamarín. Y por último, otra de las obras. Así pasan los años. En el 32 se hizo cargo de la dirección del teatro estudiantil La Barraca, como se hizo anteriormente en el año 22 de otra obra o dirección. Estreno triunfal de Bodas de Sangre en España y Lola Membrives en Argentina en el año 33. Se estrenó Amor de Don Peliplín con Belisa en su jardín en la misma fecha. En el 34, gran éxito, una de sus principales obras, como fue Yerma. Además, un gran éxito que se produjo en Madrid. En el 35, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, se lo dedicó al torero muerto. Y en Barcelona se estrenó Doña Rosita la soltera, en el cual esta obra tuvo un gran éxito en la ciudad de Barcelona o barcelonesa, en la cual eso provocó mayor éxito todavía aún más de Lorca. Y bueno, salieron a la luz 6 poemas galegos y comenzó pues con todo ello a trabajar también en sonetos. Los últimos días de Lorca fueron en el año 36. El 18 de julio de 1966 se produjo el golpe de Estado por el general Franco contra el gobierno de la Segunda República Española. Lorca, que mostró gran afecto por la República, al igual que ayer en la diapositiva que sufrí y hablé de Miguel Hernández, algo similar, eso provocó que primero en el 36 también se trasladase a Granada y se instaló en la Huerta de San Vicente junto a su familia. A pocos días del levantamiento se refugió en casa de su amigo el poeta Luis Rosales y el 16 de agosto se le condujo y detuvo por el gobierno civil. Y la muerte de Lorca se produjo o el 18 o el 19, en el cual fue asesinado, aparte de por su afecto a la Segunda República, porque estaba a favor de la República, y aparte de por su sexología en esa manera. Bueno, que esto lo haré yo. A Lorca le gustaban los hombres, vamos, eso hoy en día yo creo que sería respetable, aunque bueno, hoy en día actualmente, antiguamente estaba un poco complicado, pero vamos, yo creo que se asesinó aparte por sus ideas como por su condición sexual, por esas dos. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, suscribiros y decir que le deis a like y nada más, un saludo y ya está.